Sin duda, el componente mediático fue otra de las armas de esta guerra contra Libia. El papel de los principales medios de comunicación sin duda fue dar argumentos para justificar esa agresión, fundamentalmente los medios de comunicación de los países agresores. Y en función de esto se dijeron múltiples mentiras, múltiples argumentos que en la realidad no se podían comprobar, nunca se pudieron comprobar, como por ejemplo los supuestos bombardeos a la población civil por parte de las fuerzas por parte del ejército libio. Esto nunca se ha podido demostrar, no hubo tampoco una investigación internacional de expertos promovida, nombrada, enviada por Naciones Unidas para verificar si realmente se masacró a la población civil en Libia. En este escenario, desde el inicio, el papel de Telesur fue fundamental. Hay que recordar que Telesur fue el primer medio internacional que llega a Libia para mostrar lo que estaba ocurriendo allí. Telesur, Jordán Rodríguez y Jesús Romero, cuando llegaron allí no iban con un guión preestablecido de qué era lo que iban a decir de lo que estaba ocurriendo, pero lo cierto es que ellos tampoco encontraron esos bombardeos en la ciudad. La pregunta que cabe en este momento es por qué algunos grandes medios de comunicación continúan haciendo silencio. La pregunta que se hacen estos hombres y mujeres que apoyan al presidente Muammar al-Gaddafi es por qué parece que las grandes potencias y los grandes medios están jugando a la guerra con su país. En definitiva, lo que hizo Telesur fue abrir una brecha, abrir al menos un canal de comunicación que desmentía esa gran confabulación que habían montado las potencias imperialistas y sus medios de comunicación para justificar la agresión contra Libia. Aquí varios miles de personas se han reunido para manifestar su apoyo a la independencia y la soberanía de Libia. Libia, 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 dicen los manifestantes en apoyo al líder libio Muammar al-Gaddafi. Estas personas en sus pancartas dicen que no dejarán que se apoderen de los recursos naturales de su país. Sucede que, como en todas partes del mundo, las personas tienen diferentes criterios acerca de la vida y de la organización de su país. Y sin duda conversamos con mucha gente que eran contrarios a Gaddafi, que no querían el ordenamiento que había en su país. Conocimos a muchas personas también que apoyaban al gobierno de Libia. Por supuesto, llama la atención que Gaddafi es una personalidad que despierta las más enconadas pasiones, tanto a favor como en contra. Dios, revolución, Muammar y nada más. Nadie puede igualar a Muammar. Pero algo que pudimos apreciar fue que muchas personas, aún estando en contra de Gaddafi, ante la agresión de los países, de las potencias occidentales, apoyaban la resistencia, la independencia y la soberanía del país más allá del líder. Llegaban noticias durante los primeros meses que estábamos allí de la cercanía de los rebeldes a Trípoli, que si uno se guiaba por las informaciones que se publicaban, en apenas horas los rebeldes estarían en la capital libia. Sin embargo, eso vino a ocurrir prácticamente 5 o 6 meses después de iniciado el conflicto, pero ya llegó un momento en que veíamos que la situación comenzaba a complicarse y que era inminente ya la posibilidad de que Trípoli quedara cercada por el oeste y que ya la capital tuviera esa sensación de agobio, de cerco, y que ya podría ser inminente la llegada de los rebeldes a la capital. Hay que tener en cuenta que todo este avance se dio con el apoyo y con el protagonismo fundamental de la OTAN, que bombardeaba constantemente para permitir el avance de los rebeldes, y esta situación ya se hizo particularmente difícil en el oeste. Yo recuerdo, por ejemplo, el momento en que ya los directivos, los ejecutivos, los gerentes del hotel
abandonan el hotel. Yo salía de mi habitación y veo, enfrente estaban los ejecutivos del hotel, y veo cuando ya salen con sus maletas, y ya fue la indicación para mí de que algo difícil estaba ocurriendo ya, que las personas comenzaban a abandonar el hotel, incluso los propios gerentes del hotel Swiss Inn en ese momento, pero ya todos lo conocíamos como el Hotel Rizzo, y ya a partir de ese momento quedamos solo en el hotel los periodistas y algunos de los voluntarios y miembros del ejército de Libia, y comenzaron inmediatamente los ataques y el fuego cruzado entre los rebeldes que ya estaban en las inmediaciones del hotel y las personas que defendían esa instalación. En estas circunstancias estuvimos 5 días en los que faltó la electricidad, el agua, la alimentación. Ya prácticamente en el hotel no había alimentación, se comenzaron a hacer gestiones para intentar salir del hotel. Las autoridades que estaban en el hotel, las pocas autoridades que quedaban, miembros del ejército, nos decían que nos estaban protegiendo precisamente del ataque de los rebeldes. El hecho cierto es que nos sentíamos prácticamente secuestrados en aquel lugar, cuando sabíamos que, por ejemplo, ya se estaba dando la entrada de los rebeldes a Trípoli. Hasta cierto punto esto nos hacía pensar que de alguna manera estábamos siendo atrapados allí para no poder ver lo que estaba ocurriendo en otras zonas de la ciudad, teniendo en cuenta que ya con la fuerza rebelde venían periodistas reportando. A partir de esta situación, esto coincide precisamente con el hecho de que ya el equipo de Telesur iba a renovar su presencia en Libia. Yo llevaba ya más de 5 meses, pero ya al equipo se le dificulta entrar por el oeste, por la costa. A nosotros se nos iba a hacer muy difícil también salir por ese lugar, y la opción que quedó fue salir por el mar. Salimos en una embarcación de Malta, gracias a Gestiones de Malta, que iba a buscar a algunos de sus connacionales, y ahí pudimos salir un grupo de diplomáticos, también de periodistas, algunos de los que estábamos allí en el Hotel Rizzo, pudimos salir por ahí. Bueno, distintos sentimientos, tantos de temor, de alegría, tristeza, tantos recuerdos de imágenes que nunca se me olvidarán de la mente, y incluso esa travesía y poder estar ya seguros en otra tierra rumbo a nuestros hogares donde que nos esperan todos ansiosos. Uno de mis descubrimientos durante esta cobertura fue la posibilidad que nos dan las redes sociales para comunicar, para interactuar con la gente. Yo particularmente recibía mensajes de aliento, de apoyo en esta cobertura de diferentes partes del mundo, pero también recibía información, recibía enfoque, atiende tal cosa, te propongo que hables y que verifiques esto que está pasando en determinado lugar, pero también vi los peligros de las redes sociales, por un lado porque, por ejemplo, la primera cifra que se da, exagerada, falsificada, manipulada, de supuestos civiles muertos o masacrados, se da precisamente por Twitter, y sin ningún tipo de investigación, de comprobación, comienza a repetirse en diferentes medios de comunicación. Vi también cómo se empezó a experimentar en Libia el uso de perfiles falsos en Twitter, precisamente para apoyar la agresión de la OTAN, el uso del Twitter para enviar las coordenadas de los objetivos de los blancos a atacar en el país, y blancos que no eran solamente objetivos militares, sino también objetivos civiles. Comprobamos uno de estos sitios que fue bombardeado, una residencia donde murieron 19 personas, y las coordenadas de este lugar fueron enviadas precisamente por Twitter. Algo que me parece desdeñable, terrible, precisamente que mueran personas y se utilicen
estas redes sociales precisamente para provocar el terror y la muerte. Esto por un lado, pero por otro también el papel de los medios de comunicación a la hora de falsificar la realidad, de manipular la realidad. Ya a mí me habían comentado días antes de que existía, de que en Qatar se había montado este escenario con una réplica de la Plaza Verde y con una supuesta celebración. Confieso que yo no lo creí, me parecía demasiado ingenuo y ni siquiera le repliqué eso, lo difundí ni por Twitter ni por ninguna vía, hablé de eso porque no me parecía confiable y lamentablemente la realidad demostró que era cierto eso, que se había manipulado la entrada de los rebeldes a Trípoli con una supuesta celebración. Inmediatamente, incluso antes de que Russia Today denunciara esta situación, ya por las redes sociales me avisaban Leonor, una bloguera, una psicóloga española que ha tenido una participación muy activa a la hora de denunciar, de dar a conocer lo que piensan los propios libios sobre esta situación. Yo